y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos con la información. La Asamblea Nacional se desveló aprobando en paquete y con 99 votos las amnistías. Se perdonan procesos vinculados con los hechos de octubre de 2019 y otros relacionados con temas de derechos de la naturaleza. Andrea Samaniego está en el Legislativo para que nos amplíe esta información. Hola Andrea, buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hoy, poco antes de las 4 de la mañana, la Asamblea Nacional dio perdón y olvido a través de la aprobación de 268 amnistías que llegaron de organizaciones sociales, políticas, civiles, entre otros. Aquí la reacción en este día, aquí en la Asamblea Nacional, tiene que ver precisamente sobre esta votación que se realizó y la división que ocasionó en algunos bloques legislativos, como por ejemplo la izquierda democrática y también los independientes y el oficialismo. Además, aquí se ha hablado de un acuerdo entre esas bancadas y además UNES y Pachacutic para que la votación sea en paquete. Este es el reportaje que nosotros les hemos preparado sobre este tema. Fueron 99 votos los que viabilizaron las amnistías, 99 votos que salieron principalmente de las bancadas interesadas como UNES y Pachacutic, sumando los votos de bloques que se dividieron como la izquierda democrática y la bancada de Acuerdo Nacional integrada por Creo e Independientes, pues estos últimos apoyaron el informe, aunque Fernando Villavicencio señala que los arrinconaron. Le acaba de dar, por ejemplo, amnistías a personas que tienen delitos de secuestro. Que está prohibido por la Constitución. ¿Y ahora? Eso es lo que yo planteé, que no podíamos, pero nos arrinconaron. O sea, estaba en juego la propia estabilidad de la Asamblea Nacional el día de ayer. Y claro, sectores como el correísmo supieron aprovechar esta coyuntura y esta fragilidad. Señala además que las votaciones que se realizaron ayer estuvieron relacionadas. En el que varios legisladores y bloques debimos actuar. Es decir, las amnistías le salvaron a Guadalupe Llore. Esa es mi lectura. Y eso también debe ser entendido por la sociedad. La izquierda democrática ha anunciado que se revisarán las decisiones de esos 7 legisladores que dieron sus votos a favor de las amnistías, pese a que la consigna era la abstención, mientras que desde Creo aducen que dejaron en libertad a los independientes. Tuvimos que actuar y desde luego creo que es el momento oportuno para lo que se había manifestado también acá en el Pleno, sí, de reconciliación por el país. Hay que preguntarles a ellos, ¿por qué tomaron esta decisión? ¿Cuál fue su análisis para al final votar por una amnistía que no se podía dar en paquete? Sin embargo, Aliaga dice que sí hubo un acuerdo para que se vote en paquete. Quienes tenían la intención de tratar este informe de amnistías, pues estuvieron de acuerdo en que se trate en un solo bloque. Es decir, UNES, Pachacutic, izquierda democrática y ciertos independientes. Mientras tanto, este asambleísta considera que puede existir impunidad, pues en la lista de amnistías hay casos vinculados a minería ilegal, tráfico de tierras e incluso secuestro. ¿Hay una tela de legalidad sobre si la decisión de la Asamblea está en firme, como todos pensaríamos, o si hay la posibilidad de que esto se revise? No hay una sentencia que determine que hayan culpables o que el hecho realizado en la Casa de la Cultura sea un secuestro. En total, fueron 268 amnistías que se otorgaron. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, con la decisión de la Asamblea Nacional, esto queda en firme, es decir, tiene efecto inmediato para los beneficiarios de estas amnistías. En lo político no se puede aplicar ningún recurso a esta decisión que ha tomado el Parlamento ecuatoriano. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. El gobierno tildó como un acto de injusticia las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional. Nos vamos a trasladar hasta el Palacio de Gobierno con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Así es, cerca del mediodía el Gobierno Nacional reaccionó a las 286 amnistías concedidas por la Asamblea Nacional a personas que estarían involucradas con los 13 días de protesta que vivió el país en octubre de 2019. Amnistías que fueron otorgadas en horas de la madrugada de este jueves con 99 votos a favor. El consejero de Gobierno, Diego Ordóñez, denominó estos actos como injustos, pues dijo que la Asamblea Nacional había olvidado un Quito en llamas, a familias afectadas y también a la propiedad privada. Escuchemos lo que dijo este consejero. Si el objetivo de la Asamblea Nacional
fue el de dar un mensaje de pacificación. Debió haber incluido en la amnistía, como era lo obvio y lo lógico, a todos aquellos que de alguna forma tuvieron participación en esos eventos. Han incluido solo a aquellos que estuvieron en la calle, pero no a aquellos funcionarios públicos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que estuvieron precautelando el orden y evitando que los desmanes lleguen a mayores. Nos cuestionamos la decisión de la Asamblea, pero insisto, está dentro del campo de sus competencias constitucionales. Más temprano, en horas de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, reaccionó en la misma línea en su cuenta de Twitter. Él dijo que el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros y que además respalda tanto a los quiteños como a la fuerza pública por esta decisión. Retomando lo que dijo el consejero de gobierno, Diego Ordóñez, ellos cuestionan lo actuado por la Asamblea Nacional, pero dicen que actuaron bajo sus competencias. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresemos con ustedes a estudios, que tienes más noticias. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias. Y según varios analistas, la amnistía general otorgada por la Asamblea esta madrugada genera un grave precedente de impunidad en el país. Se incluyó a políticos y personas acusadas de delitos que nada tienen que ver con la protesta social, aseguran. Afirmativo, voto en contra. Así recibió en vivo la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, la votación de la Asamblea en la que concedió la amnistía a 268 personas. Entre ellas la prefecta Pavón, Virgilio Hernández, que son correístas. Los indígenas Leonidas Issa y Jaime Vargas, acusados de la comisión de delitos graves por parte de la Fiscalía. Cuando se da una amnistía a 260 y pico personas, siempre se corre el riesgo de que entren los que no son. Y creo que este ha sido un poco el caso. Para este constitucionalista, la decisión de la Asamblea fue contraria a la Constitución, al incluir a personas que no tenían nada que ver con las protestas de octubre y que estaban acusados de otro tipo de delitos. Usted no podía amnistiar por situaciones relacionadas con secuestro. Los delitos de secuestro están prohibidos constitucionalmente de amnistiar. Y hasta donde muchos vimos, en la Casa de la Cultura en octubre de 2019 se secuestró, se retuvo, como usted quiera, contra la voluntad a periodistas, policías, militares y personas que nada tenían que ver con el, entre comillas, levantamiento indígena de octubre de 2019. Es decir, no son todos los que están, ni están todos los que son. Fue una acción indiscriminada de la Asamblea en donde pesó la decisión política y los votos, dice esta asambleísta social cristiana. Por ejemplo, tenemos el caso del ex asambleísta Joffre Poma, quien buscó evadir su responsabilidad por una supuesta paralización del servicio público, delito que está tipificado en el artículo 346 del COIP. Ciudadano Jaime Vargas, ciudadano Leonidas Issa. Por ejemplo, tenemos la señora Nancy Simbachalco, que fue acusada de ocupación, uso ilegal del suelo, delincuencia organizada y tráfico de tierras, que pues buscó que la Asamblea Nacional le permita pasar por alto. El alcalde de Quito también se pronunció en contra de las amnistías indiscriminadas, recordando que se concedió ese beneficio a personas que destruyeron Quito, que no pueden ser considerados perseguidos políticos. Lo peor de todo es que la decisión de la Asamblea tiene un efecto inmediato, explica Quintana, y sin perjuicio de acciones constitucionales posteriores que se puedan presentar, el beneficio que acaba de otorgar la Asamblea es inmediato. Y con eso, claro, el mensaje es diáfano, ¿no? Venga, destruya las ciudades, paralice servicios públicos, tómese instituciones, quémelas, desaparezca información importante, que acá usted, si es que tiene amigos en la Asamblea Nacional, le van a conceder después de un tiempo amnistía. En este caso significa impunidad. Los grilletes tendrán que retirarse, las investigaciones concluirse, los procesos deberán archivarse y todo el Ecuador, por decisión de la Asamblea, está condenado a perdonar todos los delitos y olvidarse de su cometimiento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Aun cuando se ha diluido la posibilidad de adelantar el juicio político contra sus integrantes, el incumplimiento de funciones del Consejo de Participación Ciudadana se mantiene, pues los concursos de selección de autoridades han excedido los tiempos permitidos por la ley.
Se sabía que una de las intenciones de relevar a la titular del Legislativo, Guadalupe Llori, era adelantar el juicio político contra los consejeros de Participación Ciudadana. Esa posibilidad se diluyó este miércoles dado que la moción no alcanzó los votos. Aun cuando eso permitirá un trabajo más fluido al interior del organismo, no liberará todas las presiones que hoy recaen sobre el llamado quinto poder, dice este constitucionalista. El Consejo de Participación Ciudadana no puede estar tranquilo, porque ellos ya están en incumplimiento de funciones, y no la mayoría, sino los 7 consejeros del CPCCS. Los pendientes del Consejo de Participación Ciudadana no son pocos. Tienen a cuestas concursos que debieron terminar hace mucho. Pero la crisis interna y la amenaza de un juicio político adelantado lo complicó todo. Hoy se ajustan detalles en los reglamentos para poder por fin arrancar con ellos de forma transparente, se dice. De esos 8 concursos de merecimiento y oposición, tenemos ya el reglamento, la codificación del reglamento para designar al Contralor General del Estado, el reglamento para designar al Defensor del Pueblo, el reglamento para designar a los nuevos jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Pero aun cuando la promesa es que en algo más de 6 meses se concluya con las designaciones, las causales de juicio político se mantendrían intactas. Porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene que preparar el mecanismo antes de la caducidad temporal de los nombramientos constitucionales que se tienen, como el caso del Consejo Nacional Electoral. Se ha perdido demasiado tiempo, dice Francisco Bravo, hoy parte de la mayoría. Usted puede ver que ahora estamos trabajando de forma presencial. Hemos hecho excepciones para trabajar de forma virtual por la noche. Entonces, eso nos ha permitido ganar tiempo. Si se hubiese trabajado de esa manera, le garantizo que ya se hubiesen designado algunas autoridades. Pero el incumplimiento de funciones está, y para aquello no hay borrón y cuenta nueva. Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el orden que todavía está para evacuarse. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y de regreso en el país, los estudiantes ecuatorianos que retornaron de Ucrania se reunieron con autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, para resolver dudas sobre el proceso de reinserción educativa. La CENESID les presentó un plan con 4 mecanismos para que accedan según sus requerimientos. Les aseguran que debido a que están en situación de vulnerabilidad tendrán acceso a beca del 100%. La CENESID está totalmente preparada para ofertarles a ustedes un plan de contingencia con beca 100%, con el apoyo de las universidades. Hemos establecido y hemos estudiado rigurosamente cada uno de los mecanismos y posibles situaciones que cada uno atraviese. Es por esta razón que el manejo tiene que ser caso a caso. No podemos tomar una decisión macro que involucre a todos y que no beneficia a determinadas personas. Más noticias. Llegó parte de la estructura del puente Bailey que se instalará para habilitar el paso vehicular sobre el río Gala en la vía que une las provincias de Guayas y El Oro. El contacto a esta hora es con Vanessa Robles, quien está en Balao. Hola Vanessa, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Con una ligera llovizna, así nos recibe el Cantón Balao. Estamos en esta importante vía que conecta la provincia del Guayas con la provincia del Oro y con la provincia de La Suay. Luego de que se registrara una ruptura en un tramo del puente del río Gala, acá ya llegó maquinaria para poder instalar el puente Bailey, que de acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se colocará para poder reanudar el tránsito vehicular. Este trabajo estará listo en los próximos 10 días. No obstante, hasta el momento ya podemos visualizar que los trabajos de mantenimiento se realizan. Al momento, la movilidad en el tramo Naranjal-Tenguel está cerrada y los vehículos livianos usan una ruta alterna, San Carlos-Balao-Tenguel, mientras que el transporte pesado usa la carretera San Antonio-Tenguel. Esta segmentación se hace efectivamente para evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir en otros puentes del cantón. Escuchemos lo que nos dice el coronel Checa al respecto. En Balao tenemos un desvío con un personal nuestro con la señalética adecuada para que se desvíen los vehículos pesados.
Es decir, hay desvíos para los vehículos pesados y otros para los vehículos livianos. Tenemos personal nuestro en Balao y en San Carlos de Balao para desviar vehículos extra pesados, y en el otro punto los livianos. Y hasta este punto donde están los trabajos realizándose en el puente, solo pueden venir moradores de este sector. Pese a que en este tramo está restringido el tránsito vehicular, las actividades no se detienen. Algunas personas optan por cruzar este puente a pie y otros lo hacen a través de motocicletas. Lo cierto es que desde el recinto Xumiral en la provincia de La Suay hasta este punto se demoran más o menos 15 minutos caminando. De aquí hasta llegar al primer desvío a la altura del recinto San Antonio en Balao son otros 3 kilómetros. Quienes no desean caminar pueden incluso alquilar vehículos particulares de moradores que residen en esta zona, que son los únicos que pueden pasar, y les cobran $1. De esta forma se las ingenian para continuar con sus actividades habituales y que sus vidas no se interrumpan tras esta ruptura del puente sobre el río Gala. Es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más. Muchísimas gracias, Vanessa, por ese informe. Al menos 4.000 kilómetros de la red vial estatal no están en buen estado, según el gobierno. El ministro de Transporte confirmó que hay una reducción en el presupuesto para obras y que aún el gobierno no le entrega los $100 millones ofrecidos para trabajos de readecuación. Lo ofreció el presidente de la República el pasado 22 de febrero. Producto del excedente petrolero de enero, se destinarán $100 millones para la readecuación de la red vial estatal. Pero también tenemos por el otro lado la emergencia producida por desastres naturales ocasionados por las lluvias, donde vamos a tener que invertir también $100 millones para recuperar las carreteras que se han dañado. Pero ese dinero aún no llega e incluso el presupuesto para iniciar con los trabajos es reducido, lo confirma el titular del Ministerio de Transporte. Hay un requerimiento grande de recursos que además deberán ser agilizados de manera inmediata para que esos recursos se transformen en realizaciones para los ecuatorianos. Según datos del Ministerio, de los 10.264 kilómetros que tiene la red vial estatal, al menos 4.000 se encuentran en mal estado. Hay urgente necesidad de mejorar la vía Ibarra-San Lorenzo, la urgente necesidad de la vía La Tacunga-La Maná, así como también Valencia-La Maná. Son vías absolutamente urgentes. La necesidad también de mejorar, de recomponer vías en la provincia del Oro. A pesar de la falta de presupuesto, desde el ministerio aseguran que ya empezó la contratación de los trabajos para la readecuación de la vía La Tacunga-La Maná y para el mantenimiento de la vía Valvanera-Bucay. Según el gobierno, hasta el momento se han invertido $74 millones en la rehabilitación y mantenimiento de al menos 1.300 kilómetros de la red vial estatal. Joana Ramos, 24 horas. Y pese a la presentación de la primera política pública de rehabilitación social en Ecuador, cuyo primer eje de acción es la salud, en los centros de privación de libertad no hay medicinas para el tratamiento de los presos con enfermedades crónicas y catastróficas. Hace casi 3 semanas, el Gobierno Nacional presentó lo que denominó como la primera política pública del sistema de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos. Un plan que consta de 2 ejes de acción asociados a salud, educación, trabajo, cultura y arraigo, entre otros aspectos, y para el que hay $27 millones de presupuesto. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se dijo que de inmediato se empezaría con el eje de salud, pues el 2,6% de los privados de libertad de un universo de más de 30.000 reos tienen enfermedades catastróficas y crónicas como tuberculosis. Pero Rosa, hermana de un reo de la penitenciaría del Litoral, quien precisamente tiene afectados los pulmones, asegura que ya ni paracetamol les dan. Ni me dejan entrar ni allá le dan ningún medicamento, ni siquiera le dan paracetamol para el dolor, no le dan nada, él tiene que revolcarse del dolor y así tiene que pasarse porque allá no tienen tampoco medicamentos, no tienen ni paracetamol, ni ibuprofeno, o sea, ya el preso puede morirse que ellos no les dan nada. Leo es el hijo de otro PPL que lleva 12 años recluido en la cárcel de La Tacunga. Cuenta
Cuenta que su padre ha perdido la movilidad, pues requiere de una intervención quirúrgica en una pierna. Y tampoco toma los fármacos que médicos le recetan. No hay medicamentos, no hay absolutamente nada ya que le puedan ayudar con el problema de sus piernas. El día de hoy estuve en el CRS La Tacunga. Fui a averiguar sobre este pedido de las medicinas y lo que me indicaron muchos PPLs que no hay nada todavía, que ellos siguen con el losartán que les dan adentro. Pero una medicina adicional en casos de enfermedades catastróficas, no ha llegado eso, no. Acota Marco Jurado, director de la Fundación Incadi, que precisamente atiende las necesidades de los privados de libertad. Pero Felipe Ochoa, subsecretario de Recursos Humanos, asegura que sí hay provisión de medicinas en los penales. Efectivamente, la provisión de medicamentos no ha parado. El Ministerio de Salud Pública, aún con las cuestiones y los protocolos de seguridad, han realizado ya los procesos de provisión. Y que están saliendo del presupuesto regular con que cuenta el Ministerio de Salud, porque de los 12 millones de la nueva política pública no llega nada todavía. En estos momentos estamos ya en el proceso de detalle presupuestario. ¿A qué nos referimos con eso? Es a que de esos 12 millones, cuánto efectivamente se va a invertir, sobre todo en la compra de los medicamentos. Ahí son aproximadamente 3.8 millones de dólares para todas las personas privadas de libertad que tienen alguna enfermedad. Al menos 30% de los casos reportados de tuberculosis en Guayaquil están en las cárceles. Cáncer, hipertensión arterial y diabetes son otros de los males más recurrentes en los pabellones. También VIH. Luisa María Heredia, 24 horas. Dinamita fue encontrada al interior de una vivienda en el sector de Los Tulipanes, al sur de Guayaquil. Agentes de la policía acudieron al sitio para detonar el artefacto explosivo. Luisa María Heredia está en el lugar y nos cuenta más. Hola Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, Elisa, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, nosotros estamos justamente en el punto en el que hace pocos minutos se terminó de realizar por parte de la unidad antiexplosivos de la Policía Nacional esta detonación controlada de un artefacto explosivo, una carga de dinamita, de hecho, según nos pudo informar el jefe policial del sector La Fragata, Stalin Fraga. Se trata de una carga de dinamita que fue encontrada en una vivienda de este sector y que habría incluso sido manipulada por los habitantes de esa casa, que al ver este artefacto extraño decidieron pues sacarlo hacia la peatonal, y fue justamente el momento en el que hicieron esta alerta, primero al EQ 911, que a su vez contactó a la Policía Nacional para que con estas unidades especiales pues llegue hasta este punto. Hubo incluso que hacer 2 detonaciones porque se trataba de una carga importante que habría tenido ya bastante tiempo, según nos pudo explicar el jefe policial, y que incluso por haber sido manipulada debió pues realizarse de esa forma esta detonación controlada. En este sector de Los Tulipanes, que colinda con la Floresta al sur de Guayaquil, no es la primera vez que se registra ese tipo de hechos, cabe precisar. Además es una zona también bastante conflictiva, de ahí que la hipótesis que por ahora maneja la policía es que podría tratarse también de un intento de amedrentamiento contra algún integrante de alguna banda por la pelea que ya conocemos de territorio con motivo del microtráfico. Además, en esta zona se han registrado también hechos violentos, además de robos a viviendas y también a vehículos, por lo que incluso los moradores han pedido mayor presencia policial en este punto. Es lo que puedo comentarles a esta hora. María Gracia, continúas en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por esta información. Y con eso, amigos, vamos a hacer una nueva pausa. En breve, Chile vive las últimas horas de Sebastián Piñera como presidente y se prepara para recibir a Gabriel Boric. Les contamos los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. Ecuador cuenta con algunos artesanos o luthieres que construyen instrumentos como guitarras. Sin embargo, cuenta con muy pocos que elaboren violines y los derivados de la familia de cuerdas flotantes. Hay un lugar medio escondido en el barrio del Tejar, un lugar donde vive y trabaja Víctor Hugo, el luthier. Un luthier es una persona que construye instrumentos, y Víctor se convirtió en uno porque, además de ser músico profesional, siempre tuvo talento con las manos en el manejo de la madera. Siempre tenía yo la inquietud de construir instrumentos. Había construido instrumentos andinos, percusión, de viento, pero me atraía mucho el construir una guitarra, que era mi instrumento, ¿no? O es mi instrumento.
Viajó a Europa para aprender este oficio, pero en vez de hacer guitarras terminó especializándose en los instrumentos de cuerda frotada, es decir, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Una decisión que terminaría siendo afortunada cuando decidió volver a Ecuador. Y me puse el taller, con la suerte que tú mencionabas antes, de que hay poquísimos luthieres en el Ecuador, y casi me atrevería a decir hasta en Latinoamérica, excepto los lados donde Argentina, que tienen más tradición, Brasil, del violín, ¿no? Víctor trabaja con varios materiales, algunos un tanto exóticos, para fabricar la laca o la cola para pegar las piezas. Para hacer el arco necesita crin de caballo, y si es un violín realmente fino, necesita usar tripa o metales preciosos para hacer las cuerdas. Pero sin duda el material que permite conseguir un sonido exquisito es la madera. Es la madera. Es la madera la que transmite, digamos, el sonido. Y tiene que tener unas características de corte, de secado, que hacen que esa madera responda así. El ébano, el arce y el abeto son las 3 maderas exclusivas para elaborar estos instrumentos. Todos los materiales son costosos y difíciles de conseguir en Ecuador. ¿Cuánto te demoras tú haciendo un violín o una viola, por ejemplo? Un violín suele tardarse 250 horas en hacer más o menos un mes y medio trabajando 8 horas diarias. Víctor hace todo su trabajo a mano y a medida del músico. El instrumento es una extensión del cuerpo, digamos, ¿no? Y si el instrumento ergonómicamente no está bien diseñado, vamos a generar muchas dolencias en el músico, inclusive abandonos en la educación musical. El luthier admite que no le falta trabajo. En los últimos años ha crecido la demanda por estos instrumentos, pero en el país, a pesar del talento artesanal existente, no se fabrican violines nacionales. Una de las ideas que yo tengo y me gustaría algún día plasmar es hacer una escuela de lutería. Con la tradición y talento artesanal que existe en el Ecuador, sin duda podría convertirse en una interesante industria. Pero además, sería una forma de perpetuar el conocimiento de un oficio que ha sobrevivido por más de 400 años. Tomás Chufardi, 24 horas. En otro tema, 1.400 millones de dólares habría dejado de recibir el Estado por el contrabando de cigarrillos desde el 2015. Estos cigarrillos llegan generalmente de China. Diana Monroy nos acompaña en el estudio y a ella le preguntamos cuál es el porcentaje de cigarrillos ilegales que consume Ecuador. Diana, tú continúas. ¿Qué tal, amigos? Quizá usted no lo sabía, pero el 80% de cigarrillos que se consumen en Ecuador son ilegales. Y es fácil cotejar que han ingresado a través de las fronteras, pues en Esmeraldas, provincia limítrofe, el 100% de cigarrillos que se consumen son ilegales. En Carchi, el 91%, en Santo Domingo, el 90% y en Los Ríos, el 97%. Mientras que en Manabí, Santa Elena y Guayas, el consumo de cigarrillos que entran por contrabando también es alto. Según el análisis de Inbaner, luego del 2015, la presencia de cigarrillos ilegales creció aceleradamente. En 2015, el mercado ilegal representó el 19%. En 2019, ya representó el 71% del mercado y sigue creciendo la presencia ilegal de cigarrillos. En 2021, fue del 80%. Una duda es, ¿de dónde vienen? Casi todos vienen desde Asia. El 82.6% de cigarrillos ilegales que consume Ecuador vienen precisamente de ese continente. De Colombia, el 9.4% y de Paraguay, el 8%. Otra pregunta es, ¿dónde adquieren estos cigarrillos los consumidores? Muy pocos en el supermercado del barrio, en licoreras o de vendedores de la calle. La mayoría los compran en las tiendas del barrio. Y finalmente, la última y gran duda.
¿Cuánto deja de recibir el Estado por este crecimiento acelerado de contrabando en los últimos 6 años? El Estado podría estar dejando de recibir, ojo con esta cifra, 1.400 millones de dólares por el no pago de impuestos a los consumos especiales. Aquí una fuga de recursos importante que está teniendo el Estado. Esa es la información que tenemos para ustedes. Aquí nos despedimos.